Muy bien, mis queridos amigos y alumnos del taller de filosofía. Después de un breve receso debido a condiciones de salud bastante desventajosas para poder realizar el video que ahora siento y creo poder realizar, reanudamos. Bien, hoy nos toca un capítulo, una lección más bien breve, pero sumamente profunda y absolutamente indispensable para poder entender y poder además realizar el ejercicio de la reflexión filosófica. Aristóteles indica, y en esto coincide Santo Tomás de Aquino y aún lo profundiza, dos condiciones indispensables para el ejercicio de la reflexión filosófica. Sorpréndanse, la admiración y el ocio. Es decir, la capacidad de asombro y el tiempo de ocio productivo. No el ocio cuyo sinónimo perfecto sería la ociosidad. No en ese sentido, sino en el sentido mucho más profundo, maravilloso, que lo explicaré a continuación. Primero veamos la capacidad de asombro o de admiración, la cual consiste en percatarse de la propia ignorancia. Consiste en darse cuenta de algo que se creía saber o que nunca se había uno preguntado y que es distinto de aquello de lo que yo suponía. La constatación, pues, de la propia ignorancia es seguida de una pregunta o de muchas, y estas preguntas engendran la investigación, y de una investigación exitosa nace, pues, la ciencia. La inteligencia humana tiende naturalmente a preguntarse, pues toda facultad tiende naturalmente a realizar, a ejecutar su acto propio. Por eso, el tonto, imaginen cualquier cantidad de epítetos en la lengua española en su versión mexicana que podríamos utilizar para referirnos al tonto. Solamente daré un ejemplo, el chairo, ¿no? Perdón por no aguantarme. El tonto, pues, el chairo, no es aquel que no sabe o no pregunta, o no se pregunta, sino aquel que sin haber preguntado cree haber respondido, lo cual lo inmoviliza para investigar, pues nadie busca lo que ya cree poseer. Esta, mis queridos amigos, es probablemente la peor tragedia nacional. El error añade a la ignorancia el creer que no se ignora, el creer que se sabe. Bueno, cualquier parecido a la brutal, lamentable y deprimente realidad mexicana no es mera coincidencia. A esto nos quisieron llevar los amos servidores de la élite sionista, cuando menos desde 1929, con el famosísimo Pacto de los Generales. La actividad de Sócrates, que tan desagradable lo hacía a sus paisanos, consistía precisamente en mostrar y demostrar a su interlocutor su ignorancia respecto de aquello que se jactaba de conocer. Yo creo que por eso a mí también me odian tanto en las redes sociales. Pero solo una vez que lo hacía superar ese error, el momento en el cual Sócrates utilizaba finamente la ironía, podía entonces intentar, al menos intentar, hacerlo dar a luz la verdad. Y en esos momentos hablamos de la mayéutica socrática. El arte de ir preguntando para ir extrayendo del discípulo aquello que está en su interior, pero de lo cual no se ha percatado.
Respecto a la segunda condición, el ocio, no la ociosidad, sino el ocio, el divino ocio, el que en aquella época, según los griegos, era el máximo disfrute de los dioses del Olimpo, Aristóteles constata que la filosofía solo se desarrolla en ambientes en los cuales las necesidades básicas, comer, trabajar, dormir, comprar, caminar, en general todas las formas de estructuración del tiempo distintas a las del ocio, están suficientemente o razonablemente satisfechas. Sintetiza esto en una frase colosal. Primum vivere, deinde filosofare. Primero es vivir, después es filosofar. Incluso los misioneros que llegaron de Europa a evangelizar, a crear este país, México, incluso lo decían en el ámbito de su competencia. Primero es comer que ser cristiano. Y por eso se dedicaron a enseñar a los indígenas el arado, el concitarse, el juntarse en ciudades, es decir, en volverse personas civilizadas para que pudieran pensar y aprender. Es decir, solo cuando se ha atendido a lo urgente, surge el espacio físico-temporal para ejecutar, interesarse y compenetrarse de lo verdaderamente importante. El punto es que la razón para atender a lo urgente es, o al menos debería ser, precisamente poder ocuparse de lo importante. ¿Sí? La razón para atender a lo urgente, eso debería de ser precisamente la de poder ocuparse de lo importante. Lo contrario es vivir como animales, descansar para trabajar, trabajar para comer, comer para volver a trabajar, y luego descansar, y así indefinidamente. Como aquel cuento chino de aquel famoso pescador que recibe la visita de un hombre sabio, el cual le pregunta: ¿qué haces, buen hombre? Y el pescador, un poco molesto, le contesta: pues, ¿qué no ves? Pescando. Oye, ¿y para qué pescas? Pues para comer. Y pues, a ver, detállame el asunto. Pues sí, con los peces que saco, los vendo y obtengo dinero para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. Muy bien, ¿y para qué vives? Y el pescador contestó: para seguir pescando. Lo cual es verdaderamente un absurdo. Cuando llegamos, pues, a una de las notas más características de la filosofía, con esta reflexión, es justamente su radical inutilidad. Porque lo útil es aquello que es para otra cosa, aquello que encuentra su razón de ser en algo distinto de sí mismo, sin lo cual no vale nada. Lo útil es siempre un medio, es un instrumento buscado para lograr otra cosa realmente querida. El mejor ejemplo es el dinero, que en sí mismo vale lo que un trozo de metal o de un papel, pero lo queremos para el intercambio, la adquisición de bienes de los cuales carecemos, y sin los cuales muy probablemente o muy seguramente la vida sería imposible. Lo inútil, en cambio, vale por sí mismo. Poco o mucho no importa. Lo central es que vale por lo que es y no por lo que produce. Para lo inútil se requiere un tiempo igualmente inútil, es decir, de tiempo libre, de tiempo en el cual no vamos a producir dinero, ni vamos a producir bienes para después venderlos. Entonces, lo inútil o tiempo igualmente inútil es el ocio, el tiempo que vale exclusivamente
por aquello en lo cual se usa y no por lo que produce. Su opuesto es el negocio, que significa la negación del ocio, que es propiamente el tiempo del esclavo, el tiempo útil, que es querido exclusivamente por aquello que produce. Cuando dije esclavo, me refiero a la nueva esclavitud del siglo XXI, en donde cientos o miles de millones de personas están esclavizadas sin tener más tiempo que para trabajar, para comer, para vivir y para seguir trabajando. Terrible. Y no tienen tiempo para filosofar. Por esa razón, mis queridos alumnos de este grandioso taller, y me quedo corto al llamarlo grandioso, no porque lo dé yo, sino por su contenido inútil, ¿sí? Vamos a disfrutarlo. Aunque nuestro pragmatismo nos lo oculte, es evidente que las cosas más importantes son siempre inútiles, no son queridas por otras, sino que todas las otras son queridas por ellas. Verdad que se hace particularmente manifiesta cuando nos enfrentamos a razonamientos que consideran lo inútil en términos de utilidad. Así, por ejemplo, parece aberrante deliberar si nos es útil o no amar a nuestros padres. Amar, no utilizarlos. Del mismo modo es particularmente ofensivo sentirse utilizado por el otro, sobre pretexto del amor. Que algo no sea útil, sin embargo, no significa que no produzca efectos benéficos. Al contrario, siendo lo más perfecto, lo inútil suele ser extremadamente beneficioso. Así, por ejemplo, suelen ser los amigos quienes nos sacan de los problemas, nos dan un buen consejo, nos resuelven amistosamente los apuros. El punto es que esa no es la razón por la cual se les busca. En términos sencillos, la actividad de un hombre nunca es útil o un bien de consumo. La verdadera actividad humana es servicio. La cuestión vale especialmente para el trabajo humano, el cual no es lo humano un bien económico. Es un bien intrínseco, un bien superior. En virtud de esa propiedad de la filosofía, que solamente puede ser producto de la capacidad de asombro y producto de la capacidad para tener una agenda con tiempo de ocio, con tiempo libre, no enfocado al trabajo ni a ninguna otra forma de estructuración del tiempo, entonces es posible extender su nombre a cualquier tipo de actividad intelectual que sea buscada por sí misma. Así, por ejemplo, la investigación del matemático o del físico teórico, para ser realmente productivas, exigen ser realizadas con un espíritu plenamente libre, es decir, al modo de la filosofía. Y también, desde luego, podríamos hablar de las verdaderas obras de arte, que son bellas, buenas, verdaderas y unas y únicas, no en función de en cuánto van a ser vendidas o cuánto dinero me van a producir, sino aquellas que son producidas fundamentalmente para recrear y crear belleza. Terminemos este capítulo, esta lección, con una profunda reflexión escrita por Santo Tomás de Aquino en su formidable libro Suma contra los Gentiles, tomo 1, capítulo 3, donde sintetiza eficazmente cuanto hemos querido decir en los minutos que ya tenemos de exposición. Concluyamos esta lección con esta maravillosa reflexión del aquinatense. Entre todos los estudios del hombre, el estudio de la sabiduría, es decir, de la filosofía, es el más perfecto, el más sublime.
el más alegre. Es el más perfecto ciertamente, porque en cuanto el hombre se da al estudio de la sabiduría, ya tiene alguna parte en la verdadera bienaventuranza. Por lo que dice el sabio, bienaventurado el hombre que medita en la sabiduría. Lo dice el libro del Eclesiastés. El más sublime porque por él el hombre accede principalmente a la semejanza de Dios, que lo hizo todo en la sabiduría, como lo exalta el Salmo 103. Y por consiguiente, dado que la semejanza es causa de amor, el estudio de la sabiduría une principalmente a Dios mediante la amistad. Por lo cual se dice que la sabiduría es un tesoro infinito para los hombres, por el cual quienes lo usan, ese tesoro infinito de la sabiduría, se hacen partícipes de la amistad de Dios. Es además, en cierta forma, el más útil, abusando del idioma, porque por la misma sabiduría se llega al reino de la inmortalidad. El deseo de sabiduría conduce al reino perpetuo. Solo en ese sentido, y no en el sentido materialista que ya aclaramos, podríamos, un poco abusando del idioma, decir que la sabiduría tiene su parte benéfica o útil, pero no en el sentido de utilitaria, sino en el sentido de benéfica en el grado superlativo, porque la sabiduría verdadera nos conduce al reino perpetuo en la inmortalidad y la amistad, el amor y la posesión de Dios. Es también, nos dice Santo Tomás, el más alegre, porque su conversación no tiene amargura ni tedio su convivencia, sino únicamente alegría y gozo. Bien, queridos amigos, pues esta fue nuestra lección número 14, que espero enviárselas entre hoy y mañana, sábado o domingo, 1 y 2 de octubre. Les mando un cordial saludo con mis oraciones y mis mejores deseos para que se sigan enamorando de la sabiduría que, como lo dice Santo Tomás, nos llevará indudablemente al reino de lo eterno, al lado de nuestro Creador. Muchas gracias.